Muy buenas noches, estimados estudiantes. Hoy lunes 3 de julio vamos a realizar la webconferencia de la unidad 3, cuyo nombre tiene Fundamentos de la Inducción Electromagnética. ¿Sí? Entonces, en ese momento voy a iniciar a compartir pantalla. Esa unidad Esa unidad ¿de qué? De fundamentos de campo, perdón, de fundamentos de inducción electromagnética es para, es para mostrar los significados de los experimentos de inducción, o sea, de cómo se formaba no corriente, mejor dicho, la historia de corriente e imanes y bobines. Eso, muchachos, pues en ese momento, como para evitar de que se trabe mi video, voy a cerrar cámara para que corra mejor. Listo, entonces aquí ya detuve mi video. Entonces, para que haya mejor fluidez. Bueno, muchachos, entonces, la unidad 3 se llama Fundamentos de Inducción Electromagnética. Entonces, vamos a empezar. Bueno, entonces, primero que todo, vamos a mirar los fundamentos de la inducción electromagnética. Entonces, el principio fundamental se rige por los experimentos de Faraday y de Joseph Henry, que prácticamente a Henry lo llamamos Henry. Entonces, ellos dos hicieron unas ciertas eh, actividades de experimentos para explicar cómo manejaba o cómo se comportaba la corriente cuando estaba cerca a una bobina o cuando era inducida por imanes. Entonces, la ley de Faraday o inducción electromagnética establece una relación crucial entre la fuerza electromotriz, que la llamamos FEM, y el cambio del flujo magnético a través de un circuito. Entonces, acá se va a detallar o nosotros vamos a, a comprender mejor qué dispositivos convierten la energía eléctrica en motores y generadores y transformadores. Entonces, acá con la inducción electromagnética establecemos que un campo magnético que varía en el tiempo actúa como una fuente de campo eléctrico. Y de igual manera, un campo eléctrico que varía en el tiempo actúa como una fuente de campo magnético. Eso nosotros hacemos referencia es al ejemplo que en una ocasión les expliqué acerca de las cuerdas de alta tensión de esas torres de energía. ¿Se acuerdan que les dije una vez que como la corriente fluye a través de ese conductor, entonces se forma un campo eléctrico alrededor de ese cable, ¿sí? Y alrededor de ese campo eléctrico se genera otro campo magnético y así sucesivamente, que eso se contrarrestan con las acciones del otro cable que va en sentido contrario a la corriente. Listo, entonces pues vamos a mirar, vamos a tener en cuenta qué era el flujo magnético, que cuáles eran las líneas de campo magnético, y la ley de inducción de Faraday, ley de Lenz, corriente alterna y circuitos. Entonces, recordemos el flujo magnético que lo trabajamos en la unidad anterior, ¿sí? Entonces, acá vamos a ir como un poquito más al fondo, ya para encontrar
cuáles fueron los experimentos y qué fue lo que se concluyó con esos experimentos de inducción. Bueno, entonces en 1830 Michael Faraday y Joseph Henry empezaron a realizar esos experimentos, que en los cuales en qué consistía. Entonces ellos ya tenían muy claro que un imán tenía dos polaridades, tenía un polo positivo o el polo norte, polo negativo, que es lo que nosotros también llamamos como polo sur, ¿sí? Ellos también decían que sabían la parte de las bobinas, que entonces que la fuerza magnética se debe al número de espiras que hay en una bobina, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que nosotros vimos en la tarea anterior, en la unidad anterior? Entonces, ¿qué es lo que hacían esa parte? Ah, y eso era una parte muy esencial que ustedes trabajaron también en sus componentes prácticos, y si no los han trabajado, les va a servir mucho para para que se facilite el trabajo. Entonces, volviendo, entonces ellos hicieron varias configuraciones entre imán y la bobina. Aquí, ese aparatico que aparece aquí debajo de la mano, que parece un reloj, pues es un galvanómetro, o sea, es algo que mide la corriente, ¿sí? Entonces aquí en el galvanómetro nos dice si la corriente inducida va positiva o va negativa. Entonces ya vamos a mirar en qué caso. Entonces, aquí en el primer caso, aquí si alcanzan a ver el cursor, ¿sí ven el cursor? Sí, señor. Listo. Entonces, ahí tenemos Bien. una bobina, el imán y el galvanómetro, ¿sí? Que es el medidor que nos indica la corriente. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa? Si hay un imán cercano y que está inmóvil, o sea, lo ponemos cerquita, pero no lo metemos dentro de la bobina, entonces el galvanómetro nos va a marcar cero, o sea, nos va a decir que no hay fuerza electromotriz y por ende, pues que no hay corriente. ¿Listo? Aquí en el B vemos que la mano, bueno, que el imán lo metemos y lo sacamos de la bobina. Entonces, en ese caso, si el imán se mueve y se acerca o se aleja, perdón, si el imán se mueve y se acerca o se aleja de la bobina, el medidor indica corriente en el circuito, pero solo mientras el imán tiene movimiento. Es lo que debemos tener en cuenta, que se produce una corriente inducida, pero siempre y cuando esté el imán en movimiento. Si metemos el imán dentro de la bobina, pues ahí nos va a marcar que no hay inducción de corriente, sino simplemente va a haber un imán dentro de una bobina, pero no va a haber ningún efecto, ¿sí? Entonces, por eso nosotros vemos harto de los motores eléctricos, por ejemplo, el más sencillo y el que más nosotros utilizamos es una licuadora, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué pasa? El motor de la licuadora por dentro tiene la bobina y por fuera están los imanes. Y hay otras licuadoras que ya el imán es el que rota, como los motorcitos chiquitos de esos que uno puede encontrar en las tiendas de electrónica, de esos chiquitos, son los que utilizan los niños en los experimentos eléctricos del colegio, que uno le conecta apenas la pila y empieza a rotar, ¿sí? Ahí nosotros estamos experimentando la inducción eléctrica y magnética. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hace esos imanes? Entonces, como el imán empieza a mover, se empieza a mover, entonces produce el movimiento. Entonces ahí es donde se transforma la corriente eléctrica en movimiento.
¿Listo? Entonces, si el imán permanece fijo y si la bobina es la que se mueve, pues ahí se detecta corriente durante el movimiento. Es el ejemplo de la licuadora y de los motores. En ese caso, esa corriente se le va a llamar corriente inducida. Pues, ¿qué hace la corriente inducida? Pues genera el movimiento. Entonces, acá nosotros estamos viendo la relación que hay entre un campo magnético y un campo eléctrico, ¿cierto? Que nos produce la corriente. ¿Listo? Entonces, otro caso, o bueno, ellos continuaron con sus experimentos y encontramos ahora cuando tenían dos bobinas, ¿sí? Entonces, en ese primer caso, en el caso C, es cuando tenemos una segunda bobina que conduce corriente. Entonces, ¿qué quiere decir esa parte? Entonces, que esa bobina está conectada a una batería, ¿sí? En el caso de nosotros del laboratorio, pues lo teníamos conectado a una pila de 9 voltios ¿qué? ¿Qué? Voltímetro no, sino a una fuente de voltaje, ¿sí? Esa fuente de voltaje o esa batería es lo que nosotros llamamos también fuerza electromotriz, que prácticamente también es un voltaje. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Entonces, si la bobina que tiene la corriente, si se acerca o se introduce dentro de la otra bobina, pues ahí nos va a generar también la inducción de corriente. Y eso es lo que nos marca el galvanómetro, ¿sí? Y la otra es que si nosotros variamos el voltaje de esa segunda bobina, pero ya introducida dentro del galvanómetro, pero introducida dentro de la otra bobina, entonces tenemos también ahí presencia de la corriente. ¿Sí me entienden ahí o no me entendieron muy bien o no me expliqué muy bien? Pues, ingeniero, pues sí, lo que está diciendo usted está haciendo Sí, dentro de la fuente magnética introduce otra con una corriente. sí, ajá, correcto. Entonces ahí lo que nosotros estamos observando son las fuerzas eléctricas y magnéticas. Entonces recordemos que ambas fuerzas son perpendiculares una a la otra, ¿cierto? Entonces, la corriente digamos que va en un conductor, ¿sí? Alrededor de ese conductor me va a producir ¿qué? Un campo eléctrico, ¿sí? Que va a ser perpendicular, ¿sí? Perpendicular ¿al qué? Al conductor, o sea, al cable, ¿sí? Y ahí, alrededor de ese campo eléctrico, se me va a formar el otro campo magnético, ¿sí? Y obviamente la interacción entre el campo magnético y el campo eléctrico me van a formar la corriente inducida. Eso es lo que vemos nosotros aquí en el caso C y en el caso D, ¿sí? Entonces, eh, eh, en esa parte, si nosotros cambiamos ese imán por una bobina, entonces va a suceder exactamente igual. O sea, se va a mostrar que hay la corriente inducida en ambos casos, ¿sí? Entonces, si se modifica la corriente en esa segunda bobina,
hay una corriente inducida en el primer circuito. ¿Cuál es el primer circuito? Pues la bobina y la pila, ¿cierto? O la fuente de voltaje. Y esa, pues obviamente, pues va a marcar en el galvanómetro o en el medidor de corriente inducida. Listo, entonces, acá. Otro experimento que hicieron fue colocar, ¿colocar qué? Colocar una bobina en medio de un electroimán, ¿sí? Recordemos un electroimán que es, o sea, es un imán que se produce por dos placas que me forman un campo magnético, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede ahí? Entonces, cuando no tenemos corriente, o sea, cuando no tenemos corriente en el electroimán, o sea, prácticamente tenemos dos barras de metales, el campo magnético es cero. Y pues este nos va a indicar que no hay corriente. En el galvanómetro pues nos va a marcar pues cero, ¿sí? O sea, o nos va a decir no hay ausencia de corriente. Con la bobina en el plano horizontal, al comprimir para reducir el área de su sección transversal, el medidor detecta que solamente hay corriente mientras se deforma la bobina. Es decir, cuando le ponemos el voltaje. Sabemos que cuando una corriente circula alrededor de un cable, este cable se calienta. ¿Sí? Entonces, a esa parte es a lo que llamamos nosotros llamamos deformación. ¿Cierto? Entonces, si nosotros hacemos girar la bobina, algunos grados, o sea, le estamos cambiando, digamos, estamos cambiando el ángulo, decimos que 0 grados es horizontal, ¿cierto? Que cuando empezamos a ampliar el ángulo de la bobina es en contra de las manecillas del reloj. Entonces ahí nosotros empezamos a mirar que, que la corriente, o sea, que existe corriente o aparece la corriente inducida mientras se rota, que es la parte también que nosotros estábamos diciendo del ejemplo de la licuadora o de los motores eléctricos. Listo, entonces, cuanto más rápido se efectúen esos cambios, mayor es la corriente. Listo. Entonces, si se repiten todos esos experimentos con una bobina que tenga la misma forma pero de diferente material y resistencia, la corriente en cada caso es inversamente proporcional a la resistencia del circuito. ¿Sí? O sea, prácticamente acá estamos volviendo a repasar la parte de inductancia que nosotros habíamos trabajado en la tarea 1. ¿Se acuerda que ahí trabajamos ley de Ohm, pero teniendo en cuenta la capacitancia? Entonces, todo eso también tiene que ver con esa parte en los circuitos. Entonces, pues, la corriente no depende del material de la bobina, ¿sí? O sea, no depende si es, por ejemplo, ferrita o si es cobre. No depende de esa parte, sino únicamente de la forma y del campo magnético que genera esta. ¿Sí? Entonces, cuando un campo magnético no es constante, entonces la corriente, no hay corriente en la bobina, ¿sí? La corriente solamente se induce cuando se mueve, sí, o sea, cuando hay movimiento o cambio de ángulo ya sea en la bobina o en los imanes. Entonces recordemos que los imanes le producen ¿qué? Un campo magnético. Entonces acá nosotros
vamos a tener en cuenta la ley de Faraday. Listo, entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de Faraday? Entonces, la ley de Faraday nos dice que el flujo magnético surge de la interacción entre el campo magnético y una superficie. Listo, entonces, acá nosotros podemos ver en la figura, acá nosotros estamos viendo que ¿qué? En esa figurita vemos que ¿qué? Vemos el campo magnético que atraviesa una superficie, ¿cierto? Que esa puede ser perpendicular ¿a qué? A a la corriente, ¿cierto? Y acá nosotros vemos que hay un cambio de ¿qué? Listo. Aquí hay un cambio de ¿qué? Del ángulo, pues digamos que de la superficie ¿de qué? De la bobina, ¿sí? Entonces, nosotros esa parte lo podemos trabajar, nosotros acá podemos trabajar esa parte con el producto punto. Entonces decimos que el flujo del campo eléctrico, perdón, del campo magnético por el área nos dice que va a ser igual a B por A por el coseno. O sea, entonces en esa parte nosotros estamos hablando de los vectores que hay entre el campo magnético y el área, ¿sí? Entonces, esta S que aparece aquí, recordemos que es el área transversal. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos decir también que cuando un campo magnético atraviesa la superficie, el número de líneas de campo que la atraviesan definen el flujo. O sea, aquí nos estamos refiriendo al flujo magnético, ¿sí? En ese caso, el flujo magnético está relacionado con la cantidad del campo magnético que pasa a través de la superficie y de su área perpendicular, o sea, del área en un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces acá nosotros vemos que el flujo a través de un elemento de A, o sea, de una variación de un cambio del área, es igual al diferencial o al cambio del flujo magnético. ¿Qué trabajamos con la ecuación de qué? Que trabajamos con la ecuación que flujo magnético es igual al campo magnético por el área por el coseno por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos. Profe, ingeniero, quiere Sí, decir señor. que, quiere decir que lo que dice que el flujo del campo magnético, bueno, el flujo magnético realmente depende de la magnitud del campo magnético. ¿Eso es lo que quiere decir? Sí, sí. Sí, porque si el flujo, pero si el campo magnético es bajo, pues el flujo del campo magnético pues también va a ser bajo. Entonces, por eso se necesita bueno, por eso es que el flujo magnético depende depende también de la intensidad de ese campo magnético, ¿sí? Y obviamente, pues también del área. Si el área es pequeña y el campo magnético es alto, pues me va a producir un flujo de campo magnético alto. Y a la inversa, si el área es muy grande y el flujo magnético es bajo, me va a producir un flujo magnético bajo, ¿sí? Entonces, por eso decimos que que el flujo magnético depende ¿de qué? Del campo magnético y del área. Recuerdan que yo les había dicho anteriormente que, que el flujo magnético dependía o que era directamente proporcional a la distancia. Entonces, ¿esa distancia qué quiere decir? A la distancia del área, o sea, o a la distancia de las placas. Sí, entonces en ese caso es el área.
Listo. Entonces acá nosotros tenemos, bueno, con estas tres imágenes les puedo mejor generalizar y explicar mejor el comportamiento del flujo ¿en qué? A través de una superficie plana. Entonces nosotros podemos decir que ¿de qué depende también? Depende también del ángulo, ¿sí? Entonces, si la superficie está frente al flujo magnético, entonces el campo magnético y el área son paralelos, es decir, que el ángulo es cero, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Entonces que el flujo va a ser, o sea, va a ser nulo, o sea, va a ser cero, ¿sí? Entonces, el flujo magnético, ahí simplemente se va a calcular como campo eléctrico por el área. Entonces, recordemos que el coseno de cero es 1. Entonces, ahí prácticamente el ángulo cero, pues me deja pasar todo. ¿Listo? La segunda Profe, quiere es decir que cuando, así como es. mejor dicho, en esa primera, me quiere decir que ¿qué? Que la superficie está al frente del flujo magnético. Entonces, entre ellos dos, el ángulo es cero, o sea, están prácticamente en línea recta, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso, entonces decimos que el ángulo de ellos es cero, entonces el flujo es máximo, ¿sí? El flujo magnético es máximo. Recordemos que el flujo magnético es campo magnético por el área, ¿sí? Por el coseno del ángulo. En este caso, el coseno de cero, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Es 1. Prácticamente decimos que es el máximo valor. Entonces, por eso decimos que el flujo magnético es completo o es el máximo. ¿Sí era eso, Rafael? Sí, quiere decir que si el campo magnético es de 180 grados, es menos 1, porque es el doble, ¿sí no? Negativo, es lo que Mm, entiendo. sí, correcto. Pero ojo, bueno, ahí cuando el ángulo cuando el ángulo está a 180 grados, ahí debemos tener en cuenta que el flujo magnético no va a ser positivo, sino va a ser negativo, porque el coseno de 180 es menos 1. Sí, entonces quiere decir que va en sentido contrario. Exactamente, como era el ejemplo del laboratorio pasado, cuando hacía la reversa. Ajá, correcto, sí. Sí, Ok, o sea, sí, me sí, imaginé que era así. siempre recordemos la ley de la mano derecha. ¿Listo? Sí, señor, sí, sí, es que como estaba mirando las imágenes, entonces me acordé, bueno, y si el campo fuera cierto, fuera al revés, negativo, entonces sí, es una reversa, el campo iría en contravía, por eso marca Ajá, 1. Ok, profe, gracias. sí, correcto. Bueno, entonces acá nosotros debemos tener en cuenta esa ecuación, ¿cierto? Esa ecuación, espera aquí la marco, la subrayo, pluma, acá. Debemos tener en cuenta esa ecuación y más que todo esa partecita de acá, ¿sí? Que es el coseno del ángulo. Entonces recordemos, si el ángulo es, ¿sí qué?
Si el área y el campo magnético son paralelos, quiere decir que están a un grado de 0 grados, ¿cierto? O sea, que van en la misma dirección. Entonces, por lo tanto, pues el coseno de 0 es 1 y quiere decir pues que está abierto, o sea, que va a tener el máximo valor. ¿Listo? ¿Sí cambió la diapositiva? Ya. Listo, entonces debemos tener en cuenta aquí el ángulo. Entonces, ¿cómo? Bueno, entonces, entonces decimos, si la superficie, entonces recordemos que superficie quiere decir área, ¿sí? Entonces, si la superficie está inclinada a un ángulo con respecto a la orientación del campo magnético, entonces existe un ángulo ¿qué? Existe un ángulo entre el campo magnético y la dirección de la superficie, ¿sí? Entonces, ahí ya empezamos a utilizar la ecuación que el flujo magnético es igual al campo magnético por el área o por la superficie por el coseno del ángulo. Listo. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tengo acá? De la ecuación 1 y de la ecuación 2. ¿Cuál sería esa diferencia? El grado de inclinación. Ajá, el grado de inclinación. Muy bien, Denovan. Es el ángulo de inclinación, ¿cierto? Entonces ahí era lo que les decía, que cuando son paralelos es cuando van a tener, o sea, cuando son paralelos y a la misma dirección, es cuando van a tener el mayor flujo magnético, ¿sí? Listo, entonces acá vamos a ver la tercera, que es cuando la superficie está a 90 grados del campo magnético. Pues ahí, ¿qué pasa con el flujo? Pues no tiene nada, no tiene nada que lo detenga. El flujo es menor. Ajá, sí, el flujo es menor, pero ¿llegarás a qué valor? Entonces, No mire, entiendo Valor la a pregunta. 1. listo, entonces aquí vamos a tener en cuenta esa partecita que le subrayé. Entonces, cuando es un ángulo perpendicular, o sea, un ángulo de 90 grados, recordemos que el coseno de 90 es 0 y que cualquier cosa o cualquier cantidad o cualquier magnitud que multipliquemos por 0 me va a dar 0. Entonces, cuando el campo magnético es perpendicular al área, quiere decir que el flujo es nulo, o sea que es 0. ¿Listo? Entonces ahí es recordar como, como, como las propiedades principales de funciones trigonométricas. Entonces, acá nosotros debemos tener en cuenta que el flujo a través de un campo magnético me produce la fuerza electromotriz, ¿cierto? O sea, lo que llamamos la FEM. Y la FEM va muy a la mano a la ley de Lenz. ¿Listo? Entonces, espere, pasamos a la siguiente diapositiva. Pum. Listo, entonces acá tenemos la fuerza electromotriz y la ley de Lenz. O sea, les dije anteriormente que eran, o sea, o sea, que se asemejan mucho, que van unidas, son muy compañeras, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos de la fuerza electromotriz? Que cuando hay
un cambio en el flujo magnético a través de un circuito, se induce una fuerza electromotriz en el circuito y su magnitud es proporcional a la rapidez con la que cambia el flujo magnético en el tiempo. Entonces acá nosotros decimos que la fuerza electromotriz es igual al cambio o a la variación del flujo magnético con relación al tiempo. ¿Sí? Es decir, que si el flujo magnético a través del área del circuito aumenta, pues la fuerza electromotriz de ese circuito intenta oponerse a ese cambio. Del mismo modo que si el flujo magnético disminuye, pues se induce mayor fuerza electromotriz, pues haciendo que se intente mantener la misma dirección del flujo, o sea, que mantenerse como a la par, o sea, intentar que se pueda pasar el mayor flujo del campo magnético. ¿Sí? Y la ley de Lenz, ¿qué nos dice? Nos dice, bueno, recordemos la ley de la mano derecha, ¿sí? La regla de la mano derecha. Entonces, que si la dirección de la corriente inducida en un circuito eléctrico, pues esa corriente pues me crea un campo magnético. Y obviamente este campo magnético se va a oponer al cambio del flujo magnético que la creó, o sea, que la causa, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos, a ver si de pronto puedo hacer un zoom, así sí puedo hacer zoom acá. Entonces nosotros tenemos aquí esa partecita, ¿sí? ¿Qué estamos viendo? Que el área va hacia arriba, ¿cierto? El campo magnético, pues digamos que va hacia arriba, pero con un pequeño ángulo. ¿Qué quiere decir? Que el campo magnético pues va creciendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos acá acerca de qué? De la fuerza electromotriz. Que el flujo es positivo. ¿Por qué decimos que el flujo es positivo? Porque el flujo magnético es mayor que cero. Quiere decir que no estamos en una dirección, o sea que el campo magnético no está perpendicular al área. ¿Listo? Pero nosotros debemos tener en cuenta que o sea que la fuerza electromotriz, bueno, la fuerza electromotriz es inducida, ¿sí? Y esa va en sentido contrario, ¿sí? Entonces acá podemos decir que, ¿qué? A ver, ¿qué? A ver, aquí les estoy mostrando que la fuerza electromotriz, ¿qué? Me produce que es negativa, porque ¿qué? Por ese cambio, por esa variación. Recordemos que las derivadas en Por eso es de física, flujo magnético respecto al tiempo, ingeniero. ajá, correcto, sí. O sea que si cambia el flujo, magnético en el tiempo, pues eso es lo que me está produciendo el voltaje, ¿cierto? Acuérdense que aquí en la diapositiva anterior, que aquí les dije, acá les dije que si entre más rápido moviéramos las bobinas o que moviéramos aquí el imán, mayor era la corriente inducida, ¿cierto? Y obviamente, pues si la corriente inducida es mayor, pues obviamente el flujo magnético es mayor también. Cambio, si lo mantenemos quieto o lo movemos suave,
pues ese flujo magnético va a ser más bajito, ¿cierto? Mejor dicho, entre más rápido, más flujo. Entre más lento, o sea, diciendo que vamos a parar de mover la mano o la bobina, tiende a cero. ¿Listo? Entonces seguimos acá con la imagen. Listo. Entonces, cuando aquí en el BEM, si el campo magnético disminuye, entonces la fuerza electromotriz ya es positiva, ¿sí? Porque cambia, o sea, pues entre más pequeño, pues la fuerza electromotriz es más grande. ¿Listo? Y ahora, esa parte era lo que estábamos hablando cuando el ángulo era que, digamos, de 90 a 180 grados. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo? Que el campo magnético pues decrecía, o sea, se iba en sentido contrario, ¿cierto? Entonces el flujo magnético es negativo, ¿sí? Y la fuerza electromotriz inducida es positiva. ¿Listo? Entonces, eh, les voy a, les voy a compartir. Se me trabó esta vaina. Les voy a compartir, les voy a compartir un video. Eh, ¿Están viendo esa pantalla o cambió la pantalla? Sí se ve el video. Cambió a un video. Ah, listo. Listo, entonces vamos a ver ese pequeño video. Es un poquito demorado, pero nos va a explicar mucho mejor. Y es más, pueden tomar apuntes para poder, mejor dicho, prácticamente este es una explicación del ejercicio 1 de la unidad 3. Profe, no se escucha lo que dice el video. Muchachos, ¿sí se escucha el audio del video? No, señor, No, yo no no se lo escucha. escucho. No, señor, ¿No? no se escucha. Entonces voy a hacer otra cosita. Aquí por el chat les voy a compartir el link de este video. Listo, entonces
Pero voy a probar por ese lado a ver ¿qué? Si me comparte el audio y si no, ¿qué? Lo vemos cada uno y ahí me van preguntando si llega a haber alguna pregunta o alguna duda. Listo. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí. Me avisan Sí, si hay señor. audio. ¿Sí se escuchó el audio? No, señor. ¿No? Bueno, entonces hagamos una cosita. Ahí en el chat les dejé, ¿qué? Les dejé el link del video. Entonces, entre cada uno, pues ahí en su computador o en su celular o en su medio que tengamos ahorita, lo vamos a reproducir y vamos a poner atención a lo que nos dice. ¿Listo? Y si surge alguna pregunta, pues me la hacen, ¿vale? Venga, esperen aquí a ver venga, ¿sí se escucha el audio? No, profe, es que tampoco está ni presentándola. No, no, No no, están compartiendo. no, sí, 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 pero ¿sí se escucha el Pero audio abriendo o el link no? en YouTube sí se escucha. Abriendo el link en YouTube sí se escucha el audio. Listo, entonces veamos el qué, veamos el, veamos el video, pero, o sea, ustedes lo van escuchando ¿qué? En su equipo, ¿vale? Listo, aquí lo puse a reproducir.
¿Listo, muchachos? Sí, señor. Ingeniero. Sí, Sí, señor. señor. Bueno, entonces voy a volver a compartir pantalla. Creo que se me adelantó la presentación. Listo. Entonces acá. Acá prácticamente lo que nos están diciendo es que tenemos 4 situaciones, ¿cierto? Acá 4 situaciones donde vemos que el campo magnético crece y decrece, ¿cierto? Entonces acá en, en la situación A vemos que el campo crece prácticamente yendo casi a la misma dirección del área, ¿cierto? Entonces nosotros vemos aquí, o nosotros podemos hacer el mismo ejercicio con nuestra mano derecha, que si el campo magnético y el área prácticamente van en la dirección del dedo gordo, entonces vemos que que la fuerza electromotriz, o sea que la FEM, es negativa. Y esa va en sentido contrario porque nos está diciendo que es el cambio del flujo ¿en qué? En razón del tiempo, ¿cierto? En ese caso, en el caso del B, ¿qué vemos? Que el campo es decreciente. ¿Qué quiere decir que el campo es decreciente? Que va disminuyendo y puede pasar a llegar a cero, ¿cierto? Entonces, el campo disminuye. Acá podríamos decir que el campo magnético empieza a cambiar empieza a ser más perpendicular. Entonces, el ángulo tiende a desaparecer, ¿cierto? Entonces, en esa parte, pues como el campo magnético es menor, entonces la fuerza electromotriz pasa a ser al mismo sentido. O sea, se vuelve, la FEM es positiva. En el caso C, ¿qué decimos? Que el campo magnético va en sentido contrario a la dirección del área por donde está circulando la corriente, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que el flujo es negativo, ¿cierto? ¿Sí me entendieron esa parte, muchachos? ¿Sí me están escuchando? ¿Aún me escuchan? Sí, señor. Sí, señor, Sí, sí. señor. Ah, bueno, es que como, como no sé, no escuché, yo dije, ¿sería que se cortó o no me están escuchando? Listo. Entonces, esa partecita de la gráfica, o sea, de las 4 situaciones, ¿sí quedó entendible? Es Entonces, positivo cuando va a favor de la manecilla del reloj y negativo cuando no. ajá, sí. Y teniendo en cuenta también la dirección ¿qué? Del campo magnético. Sí, entonces acá podemos nosotros decir que, o sea, que debemos tener en cuenta es si el campo magnético es creciente y del ángulo del área, ¿cierto?
porque recordemos que si entre más rápido cambie la dirección, más intensidad hay. Y entre menos intensidad, entre más despacio esté el cambio del campo magnético, pues mucho menos la fuerza electromotriz va a tiende a cero, o va a tender a cero. ¿Listo? Entonces, acá nosotros vamos a colocar o vamos a meter como otro temita que es necesario para desarrollar nuestra actividad. En ese caso es el tema de ¿qué? De la inductancia. ¿Sí? Entonces, ¿en qué es la inductancia? Entonces, la inductancia es una propiedad fundamental de la física que describe la capacidad de un objeto para generar un campo magnético en respuesta al flujo de corriente eléctrica a través de él. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, nosotros vamos a llamar inductancia con la letra L mayúscula, ¿cierto? Entonces, inductancia es L mayúscula. Pero en sí, o en pocas palabras, ¿qué es la inductancia? La inductancia es la capacidad o propiedad que tiene un circuito en almacenar la energía, ¿cierto? O sea, hagamos cuenta como un capacitor, ¿cierto? El capacitor, ¿qué es lo que hace? Almacena la energía, almacena corriente y de un momento a otro, cuando empieza a bajar, empieza a mandar esa corriente para mantenerla en el mismo nivel. Entonces, eso es lo que se trata la inductancia, que el circuito almacene corriente, pero no almacene la energía para después ponerla en flujo. ¿Sí? Entonces, tenemos dos clases de inductancia. Una que es la autoinductancia y la otra que es la inductancia mutua. ¿Sí? Pero esas dos inductancias, ¿de qué dependen? Van a depender de la bobina y del campo magnético y de la corriente. ¿Sí? O sea, depende de qué? Del campo magnético, de la bobina, o sea, la bobina de qué depende, del número de qué, recordemos que una bobina depende es del número de vueltas y la distancia o el radio que hay entre ellas, entre esas vueltas, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refiere la autoinductancia? Se refiere a la importancia de un objeto debido a su propia estructura o su composición, por una bobina de alambre que tiene una inductancia propia debido a su forma y al material de que esté hecha, ¿sí? Entonces acá, ¿qué es lo que, qué es lo que estamos diciendo? Eso, que por el alambre de la bobina ponemos a circular una corriente, ¿cierto? Entonces, en ese momento nosotros podemos colocar una corriente inducida que se va a oponer al paso de esa corriente. ¿Listo? Entonces, por eso decimos que la inductancia, aquí por eso decimos que la inductancia, ¿de qué va a depender? N, que es el número de vueltas que tiene la bobina, del flujo del campo magnético y de la corriente. ¿Sí? Y la otra expresión que vamos a tener en cuenta para la autoinductancia es la variación de la intensidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, esos signos menos quiere decir que el mismo circuito se opone al paso. ¿Listo? Entonces acá tenemos la otra parte que es la inductancia mutua. Entonces acá, ¿qué quiere decir?
que ya no es una sola bobina, sino ya son dos bobinas. Entonces, se refiere a la importancia que surge entre dos objetos cuando hay un flujo de corriente en uno de ellos, lo que induce a un campo magnético que afecta al otro. Entonces, en pocas palabras, que cuando dos bobinas están cercanas hay una corriente fluyendo entre ellas. Esa corriente induce un campo magnético en la otra bobina, lo que genera una inductancia mutua entre ellas. Entonces, esa inductancia mutua la vamos a tener en cuenta con esa ecuación. Espera que se me fue como chueca esa línea. Entonces vamos a tener en cuenta esa ecuación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Espere, cambio aquí de color para que me vea. ¿Qué me quiere decir? Que la inductancia mutua es igual a ¿qué? A la inductancia de la segunda bobina y que esta es igual a la inductancia de la primera bobina. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre la primera bobina y la segunda bobina? Pues ahí me van a cambiar pues el número de vueltas de cada una de las bobinas y obviamente pues ahí habrá un cambio del flujo magnético y obviamente también un cambio en la corriente en cada bobina. Pero la inductancia de la bobina 1 debe ser igual a la inductancia de la bobina 2. ¿Sí? Que en pocas palabras decimos que la fuerza electromotriz electromotriz de la bobina 1 es igual a la inductancia mutua por el cambio de la corriente de la segunda bobina con respecto al tiempo. Y que la fuerza electromotriz de la bobina 2 es igual a la inductancia mutua por la inductancia mutua por el cambio de la corriente de la bobina 1 con relación al tiempo. Pues, entonces acá se me había olvidado decirles algo aquí de la inductancia. Entonces acá nosotros decimos que la inductancia la llamamos con la letra L. Venga, voy a cambiar el color para que se vean, para que resalte mejor. Entonces decimos que la inductancia la llamamos con la letra L. Entonces, la inductancia, recordemos que su unidad son los henrys, que lo vamos a llamar con la letra H mayúscula, ¿sí? Pero recordemos que un henry, pues recordemos que un henry es igual a 1 voltio sobre 1 amperio sobre segundo. Entonces, un henry o henrio es igual a ¿qué? A 1 voltio sobre 1 amperio por segundo. Entonces, en pocas palabras, aquí podemos decir nosotros que el henrio es igual a 1 voltio por
por segundo sobre 1 amperio. Listo, entonces esas son las unidades del Henry. ¿Listo? Que prácticamente ese Henry o esas unidades que tenemos acá me van a decir que esto es igual a un Weber, sobre 1 amperio. ¿Listo? Entonces, acá debemos, les voy a recordar acá las unidades del Weber. Entonces, recordemos que un Weber es igual a 1 voltio, por segundo. Entonces, aquí podemos decir, mire, si vemos acá al principio que 1 voltio por segundo es igual a 1 Weber. ¿Listo? Y entonces recordemos que 1 voltio por segundo que equivale a 1 Tesla por metro al cuadrado. Y que eso prácticamente es igual a 1 metro cuadrado por kilogramo sobre segundos al cuadrado por la corriente, o sea, por los amperes. Entonces, esas son las unidades del Weber y esas son las unidades del Henry, ¿cierto? Entonces, recordemos, un Henry o un Henry es igual a 1 voltio por segundo sobre amperio. Entonces, en pocas palabras decimos que ese es un Weber sobre amperio. ¿Listo? Esas son las unidades de la inductancia. ¿Listo, muchachos? Entonces, en pocas palabras, nosotros podemos decir que ¿qué? Que la inductancia depende del número de vueltas que tenga la bobina y de la corriente que se encuentre en ella. Entonces, pasamos a la parte de circuitos RL. Entonces, debemos tener en cuenta que el circuito RL está conformado por ¿qué? Por una resistencia y una bobina, ¿cierto? Entonces, tenemos tenemos 4 casos especiales de los circuitos RL, ¿sí? Entonces, recordemos que la resistencia representa la oposición al campo de esa corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, decimos acá que si el resistor con corriente fluye de A a B, el potencial disminuye de A a B. O sea, recordemos que potencial significa también voltaje o significa también diferencia de potencial. ¿Sí? Entonces aquí prácticamente estamos diciendo que el resistor con una corriente que fluye de A a B, el potencial, el voltaje disminuye. ¿Cierto? Entonces que el voltaje tiende a 0. Ahora, si el inductor con corriente fluye de A a B, no hay diferencia de potencial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay voltaje. La otra condición es que si el inductor con corriente crece, entonces
de A a B, ese potencial es mayor. Y si el inductor con corriente decreciente que fluye de A a B, el potencial también se incrementa. Entonces recordemos acá que la corriente, perdón, que la fuerza electromotriz depende de la corriente. Entonces recordemos, la fuerza electromotriz depende de qué? De la corriente. Acá en ese caso, ¿qué quiere decir? Que la fuerza electromotriz, al ser cero, ¿qué quiere decir? Que la corriente cambió con respecto al tiempo, o sea, disminuyó. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Entonces, pues eso era lo que teníamos, lo que tenía preparado para el día de hoy. Entonces, eh, pues esa sería la parte teórica de de esa webconferencia. Ok, bien.